como agua, purificas, como olas en la arena, desvaneces mi condena, como aire que da vida a lo que ya no respira. Soplas nueva melodía, te necesito como siempre, y más que nunca quiero verte. Jesucristo, ten mi corazón, toma todo lo que soy, aquí estoy, quiero darte adoración. Un momento juntos es mejor que una vida sin tu amor, aquí estoy, quiero darte lo mejor. Como fuego, no te apagas en la noche más oscura, permanente esperanza, como roca edificas de lo vil y rechazado, una casa para todos. Te necesito como siempre, y más que nunca quiero verte. Oh, Jesucristo, ten mi corazón, toma todo lo que soy, aquí estoy, quiero darte adoración. Un momento juntos es mejor que una vida sin tu amor, aquí estoy, quiero darte lo mejor. Quiero darte lo mejor, quiero darte lo mejor, quiero darte lo mejor, tú eres mi mejor adoración. Te necesito como siempre, y más que nunca quiero verte. Oh, te necesito como siempre, y más que nunca quiero verte. Jesucristo, ten mi corazón, toma todo lo que soy, aquí estoy, quiero darte adoración. Un momento juntos es mejor que una vida sin tu amor, aquí estoy, quiero darte lo mejor. Aquí estoy, quiero darte lo mejor. No me voy hasta darte lo mejor. Conociendo a Jesús, una piedad superior a la de los fariseos. ¿Sabe, querido hermano? Cuando estaba yo preparando esta predicación, a veces es difícil poder entender alguna palabra que el Señor nos muestra, porque lo que sí te quiero decir es que la predicación la escoge el Señor, no nosotros. Y nosotros, ¿verdad? En este pasaje del Señor Jesucristo, después de haber escuchado las 8 bienaventuranzas, después de haber entendido lo que es ser sal y de lo que es ser luz,
Entonces el Señor Jesucristo nuevamente nos pone enfrente su palabra para poderla entender, en donde puede ser, ¿verdad?, esta palabra una palabra tal vez controversial para muchas personas. Porque sin duda que hoy estamos viviendo en el tiempo de la gracia, pero el Señor Jesucristo en esta palabra que nos da, ¿verdad?, nos va a mostrar varias cosas. Así que si tú tienes tu Biblia, por favor ábrela en Mateo 5:17. Y veamos lo que el Señor tiene para nosotros esta mañana. ¿Ya lo tienes? Aquí está también en la pantalla para el que quiera verlo de este lado. Dice Mateo 5:17-20, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Como pueden ustedes ver ahí, la palabra abrogar quiere decir, como dice ahí en la filmina, abolir. También significa suspender o dejar sin vigor una ley o una costumbre mediante una disposición legal. El Señor Jesucristo estaba queriendo decir: he venido para revelar estos preceptos, para revestirlos de una forma viviente y para consagrarlos en la reverencia, afecto y carácter de los hombres. Piensen lo que la palabra de Dios dice. Dice el versículo 18: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que nuevamente el Señor Jesús está afirmando la permanencia de su ley. No ha cambiado. El Señor usa esta expresión para poder hacer un énfasis en la permanencia, queridos hermanos, de los grandes principios y verdades morales y espirituales que Él estaba enseñando en su época. Esto significa que ni siquiera la más mínima pérdida de autoridad o vitalidad sufriría esta ley que se había establecido desde el Antiguo Testamento. Dice el versículo 19: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Quebrantar los pensamientos quiere decir diluir, quiere decir anular o invalidar. Es desvirtuar la obligación de cumplir mediante un sistema defectuoso de interpretación y enseñarles a otros a hacer lo mismo, que era precisamente lo que sucedía con los fariseos en aquella época. Estaba la ley, pero su sistema de enseñanza era un sistema defectuoso. Y después el versículo en el que me voy a enfocar más, el 20. Escuchen lo que le dijo el Señor Jesucristo: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esta es una advertencia tremenda en aquella época, especialmente para los fariseos. Claramente se ve que la superioridad sobre la justicia de los fariseos, a que aquí se hace referencia, era en su calidad. ¿Qué quiere decir? El Señor Jesucristo tenía, los fariseos tenían un nivel, ¿no? Un listón puesto en este nivel, pero el Señor Jesucristo lo levantó, lo subió. Así que debemos de tener el carácter mismo que Dios requiere de cada uno de nosotros, porque nuestra justicia, queridos hermanos, debe de ser interna, debe de ser una justicia vital y debe también de ser una justicia espiritual. En realidad puede ser que algunos de los escribas y fariseos pudieran haber obtenido la justicia que aquí se demanda, unos cuantos.
Pero el Señor no habla de personas. El Señor Jesucristo está hablando de un sistema, el sistema que los mismos fariseos representaban en su época, y ese era el sistema que ellos enseñaban. Dios nos dio las leyes para poder ayudarnos a entender de qué manera quiere ser amado. Cada uno de nosotros tenemos que amarle con todo el corazón. Las leyes son un conjunto de órdenes y mandatos, y estos mandatos, queridos hermanos, no se discuten. Se obedecen, indican la conducta que debe asumir los integrantes de una comunidad. Eso es lo que guía nuestra conducta como iglesia. Castigar individualmente a una persona y darle un castigo de acuerdo a su delito era el equilibrio logrado en aquella civilización. Pero Jesús fue más allá. No apuntó al castigo que debería de recibir una persona por haber infringido la ley y que en muchas ocasiones lo llevaba a la muerte. Jesús apuntó al origen de todos los males, y eso es lo que tú y yo tenemos que entender en esta mañana. El pensamiento y voluntad de los hombres, indagando dónde se origina y se activan las acciones que llevan a cabo una mala conducta de tu parte o de mi parte. Es por eso que las leyes tratan de reprimir ciertas conductas mediante el castigo. Por ejemplo, si tú, en el tiempo que estamos viviendo hoy, cuando tú pones una alarma en tu casa o pones cámaras de vigilancia, te quiero decir que no quiere decir que esos artefactos que tú estás poniendo vayan a detener a un ladrón, sino que simplemente, ¿verdad?, el ladrón, cuando ve esos artefactos, es disuadido de poder cometer un mal en tu contra, pero no porque le tenga miedo al artefacto, sino por el miedo a ser sorprendido y atrapado en el momento de estar cometiendo un delito. Por eso queremos, o debemos más bien entender, que lamentablemente ninguna ley puede cambiar la mente humana, y menos con la amenaza de un castigo. Porque si así fuera, pues imagínense, ¿no? Ahorita que endurecieron la ley en nuestro país acerca de los secuestros, si eso fuera, si eso cambiara la mente de las personas, pues no habría secuestros. Pero ninguna ley puede cambiar la mente de una persona. Es como si tú le dijeras a tu hijo que si no cumple sus tareas escolares en la semana, ¿verdad?, no le vas a prestar el carro el fin de semana. Finalmente, tu hijo se va a esforzar y va a tratar de hacer sus tareas a lo largo de la semana, pero no porque él sea responsable, no porque tú hayas entrado a su corazón para poder cambiar su mente, sino porque él tiene un interés de que tú le prestes el carro el fin de semana. Cristo mostró una forma de vida, no solo con lo que declara en su mensaje, sino que Él mismo, en la forma que actuó, demostró que es posible vivir en armonía con Dios, pero también vivir en armonía con los demás. En el tiempo de Jesús, los líderes religiosos habían convertido la ley en una masa de confusas reglas. En el Antiguo Testamento había 3 categorías de leyes: la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. Vamos a ver la ley ceremonial. La ley ceremonial estaba relacionada específicamente con la adoración de Israel, y te quiero poner este ejemplo. No puedo poner muchos, por eso pon mucha atención, porque esta es una predicación doctrinal que espero que cambie un poquito tu manera de pensar. Veamos lo que dice Levítico 1 del 2 al 4. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestras ofrendas. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya.
¿qué quiere decir la ley? ¿Qué se hacía en aquella época? Si tú realmente reconocías que habías pecado en contra de Dios, entonces tú tenías que ofrecer un animal. Aquí dice qué tipo de animal, pero el animal tenía que tener una característica, tenía que ser perfecto. Pero había algo muy importante. En el momento que tú estabas ofreciendo a ese animal, tú tenías que poner tu mano en su cabeza en el momento que ese animal era degollado. Dice para expiación suya. ¿Por qué? Porque ese animal estaba prácticamente derramando su sangre para que tú pudieras ser perdonado de lo que habías hecho. Esa era la ley ceremonial. Pero la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos esta mañana: si Jesús no abrogó la ley, ¿cómo podemos cumplir esta ley? ¿Acaso seguiremos sacrificando animales para poder cumplir la ley? O sea, vamos a tener aquí un corral lleno de borregos, de machos cabríos, de tal manera que cuando tú cometas un pecado, allá abajo vamos a tener que sacrificarlo para que pueda expiar tu pecado. Pues la respuesta es no. Estas leyes dejaron de ser necesarias después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto que ya no estamos atados por las leyes ceremoniales, los principios, escucha bien, los principios que respaldan estas leyes de poder adorar, de poder amar al Dios Santo, todavía son vigentes hasta el día de hoy. Ahora, la pregunta tal vez que tú y yo tenemos que hacernos: ¿cómo puedo yo aplicar esta ley en mi vida? Jesús no vino a abrogar la ley. Entonces tengo que conocer qué es lo que la palabra de Dios me dice. Así que Pablo da la respuesta. Fíjate bien lo que dice: ¿cómo las puedo aplicar a mi vida? Romanos 12:1. Si no alcanzas a leer, abre tu Biblia en Romanos 12:1. Vamos a leer con detenimiento esta palabra hermosa. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No sé si lo entiendas, pero primero la palabra de Dios dice: os ruego por las misericordias, plural. ¿Cuántas veces Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros? Muchas. Entonces, esa misericordia que Dios tuvo con nosotros fue que no nos dio conforme a lo que tú y yo merecíamos. No nos lo dio, tuvo misericordia de nosotros. Nos dio lo que no merecíamos, esto es su gracia. Así que ya no era necesario presentar a un animal sin defecto para poder expiar tu pecado, sino que Dios mismo estaba teniendo misericordia de ti. Dice Hebreos, muévele ahí porque está muy oscura la pantalla. No, está bien. Dice Hebreos 10:4: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué dice? No puede quitar los pecados. Fíjate bien, en la antigüedad tenían que hacer sacrificios en la mañana y en la tarde permanentemente. ¿Por qué? Porque finalmente el sacrificio que ellos ofrecían de esos animales pues era para una sola vez, pero volvían a pecar y tenían que presentar otro, y volvían a pecar y tenían que presentar otro. Pero esos machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Saben por qué? Porque no te cambió por dentro. Es solamente el exterior. O sea, pecaste y volviste a presentar un macho cabrío. Así que si los machos cabríos no podían quitar el pecado, entonces ¿para qué lo hacían? Y si Cristo no abrogó la ley, ¿cómo podemos cumplir esa ley ceremonial? Y te quiero decir, nosotros no podemos, pero Cristo lo hizo por nosotros. Perdón. Ahí está. Veamos lo que dice Hebreos 10:12. Fíjate bien. Pero Cristo, habiendo ofrecido
una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. ¿Qué quiere decir? En la antigüedad tenían que estar presentando sacrificios permanentemente, pero el Señor Jesucristo se presenta a sí mismo. Si tú tuvieras esa curiosidad espiritual de leer el capítulo 10 de Hebreos, te darías cuenta todo lo que ese capítulo nos revela acerca de lo que Cristo hizo. Porque dice que Él se sacrificó a sí mismo, se dio a sí mismo por ti y por mí, como esos machos cabríos, pero una sola vez, para poder limpiar el pecado de toda la humanidad. Así que en Cristo tú y yo estamos cumpliendo con la ley ceremonial. Cada uno de nosotros estamos realmente cumpliendo la ley ceremonial. Cristo lo hizo un solo sacrificio en el tabernáculo, y no hecho de manos humanas, dice la palabra de Dios. Fue un sacrificio espiritual. Así que el Señor Jesucristo da cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Ahí te va. Esto es lo más importante que quiero que entiendas. ¿Qué quiere Dios de ti y de mí? Piensa esto, ¿qué quiere de ti? Pues Él quiere que cumplamos la ley, pero con otras normas más efectivas que las de los fariseos. Primero, que reconozcas las misericordias de Dios. Si tú, querido hermano, no reconoces lo que Dios ha hecho en tu vida, no puede haber un cambio de mente. No puede haber un cambio de paradigma en tu vida. Necesitas primero reconocer el carácter de Dios, un carácter misericordioso. Él no nos ha dado a nosotros lo que merecían nuestros actos. Segundo, fíjate, no te pide que presentes un macho cabrío sin defecto. ¿Sabes qué te pide ahora? Lo que tú estás haciendo hoy. Que te presentes tú como ese sacrificio. ¿Qué dice su palabra? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No quiere decir que te vas a degollar y te vas a matar por Cristo, o como algunos que se latigan o se van de rodillas de un lugar a otro para pensar que con eso Dios los va a perdonar. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Hoy estás aquí cumpliendo esta ley de la que habla el Señor Jesucristo, una ley ceremonial en donde tú y yo venimos a adorar a Dios. Y tercero, con una característica muy importante, que tú te presentes aquí en este lugar como un sacrificio, ¿verdad? Pero santo, agradable a Dios. Ese es tu culto racional, porque si tú viniste obligado, entonces no estás cumpliendo la ley, estás haciendo lo mismo que los fariseos. Dios ha puesto en el corazón de ustedes estar aquí hoy voluntariamente. Tal vez algún pequeñito, ¿verdad?, pues pueda ser traído por sus padres porque está pequeñito. Así que un cuerpo santo es algo que es apartado para Dios. Quiero decirte, hermano, tú y yo estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ese es el punto. Así estamos tú y yo cumpliendo la ley ceremonial. Hoy estás aquí haciendo tu culto racional. Porque hay una verdad que tú y yo tenemos que entender. Hay personas que pudieron estar aquí, pero voluntariamente no vinieron. Simplemente están infringiendo la ley de Dios. No la están cumpliendo. Y tal vez algunos, ¿verdad?, puedan no creer estas palabras que yo les estoy diciendo para poder autojustificarse. Pero Dios es preciso en sus mandatos. Por ello es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Podríamos estar tú y yo a lo mejor en esta hora, en este momento, alrededor de nuestra alberca. O podríamos habernos ido a desayunar a un restaurante, una deliciosa barbacoa. O simple y sencillamente podríamos estar en nuestra cama, acostados, descansando. Así que lo que tú tienes que entender es que hoy tú estás cumpliendo la ley, porque hiciste un sacrificio, te tuviste que levantar temprano para poder estar hoy aquí delante de la presencia de Dios, para
cumplir esta ley ceremonial, para poder venir a adorarle a Dios, para poder reconocerlo a Él como tu único Dios. Y ese es el punto importante. Miren, hermanos, hay algo que tenemos que cambiar y desgraciadamente los que deberían de oír no están aquí. Finalmente, a veces hemos convertido la gracia de Dios como si fuera, ¿verdad?, una palabra que nos permite hacer lo que se nos pegue la gana. Como estamos en el tiempo de la gracia, pues si no voy no pasa nada. Si no cumplo no pasa nada. Si no le devuelvo a Dios lo que es de Dios no pasa nada. Estoy en el tiempo de la gracia. Y seguimos, queridos hermanos, siendo esos cristianos mediocres, esos cristianos de verdad así enanos que no podemos crecer. Y no podemos crecer porque la interpretación de la palabra de Dios en nuestro criterio es con base en lo que yo quiero, no con base en lo que Dios quiere. Por eso es tan importante esto que estamos escuchando el día de hoy. Vamos ahora a la ley civil, porque quiero que entiendas estas tres leyes. Ya vimos la ceremonial, ahora vamos a ver la civil. La ley civil era la ley de Dios que tenía que ver con el diario vivir de Israel. El mismo diario vivir que nosotros tenemos aquí. La ley civil me dice que debo de manejar dentro de este fraccionamiento a 40 kilómetros por hora. Esa es una ley civil. Y la ley civil dice que si yo robo me van a meter a la cárcel. Si me cachan, porque estamos en un país en donde la impunidad reina, como lo voy a decir más adelante. Vamos a este ejemplo de Deuteronomio. Es un ejemplo, hay cientos de ejemplos en la Biblia. Dice aquí: cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, ok, vamos a poner un ejemplo. Tu vecino, ¿verdad?, te pide que le prestes tu cortadora de pasto. ¿Sí? Ahí está, te la pidió. Y entonces tú, ¿verdad?, se la vas a ir a entregar. Pero ¿qué decía la ley civil? Tenía que darte una prenda para poder garantizar que te la va a devolver. Que es lo mismo que sucede hoy. Cuando tú haces un préstamo, la persona tiene que firmar pagarés para garantizar que te va a pagar. O a lo mejor te da alguna prenda, te da su carro en garantía o te da un terreno en garantía. Pues era lo mismo que ellos. Aquí se originan muchas de las leyes del mundo. Dice: cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, pongamos esa cortadora de pasto, dice: no entrarás a su casa para tomar prenda. ¿Sí? O sea, tú no vas a elegir qué, porque a lo mejor le dices: pues quiero el refrigerador, pero pues lo necesita, ¿no? Dice: te quedarás fuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. ¿Cómo Dios era tan preciso en las leyes que establecía en el Antiguo Testamento? Por el hecho de que la cultura y la sociedad moderna son radicalmente diferentes, todas estas leyes no pueden seguirse al pie de la letra. Pero los principios que las sustentan, esos continúan, no tienen fin y deben guiar nuestra conducta. Jesús mismo los cumplió para podernos dar ejemplo a ti y a mí. Nosotros como sociedad tenemos leyes civiles que debemos observar y debemos cumplir. Ahora quiero concentrarme en una de las leyes más importantes, que es un recordatorio. Espero que lo puedas tomar en consideración. Y es la ley moral. Esta ley moral, aquí está, son los 10 mandamientos. No voy a profundizar mucho, porque por eso les hice este resumen para que ustedes lo vean. Los 10 mandamientos fue la ley que Dios mismo dio directamente. Ya no fueron leyes que escribió Moisés, sino que esta ley fue dada directamente por Dios. ¿De qué habla? El primero, del politeísmo. ¿Cómo si tú, verdad, eras un idólatra? ¿Qué pasaba? Había pena de muerte. Y después hay una confirmación en el Nuevo Testamento. Las imágenes. Si tú hacías imagen, Dios era un Dios celoso, ¿te recuerdas? Entonces también había pena de muerte. Y también lo confirma la primera carta de Juan.
Jurar, ¿sí? Decía que no deberíamos de jurar, ahorita lo voy a mencionar. Si tú jurabas en el nombre de Dios y no cumplías, entonces pena de muerte. El día de reposo, bueno, el día de reposo, de acuerdo al Antiguo Testamento, debería de haber sido el día de ayer, el sábado, ¿sí? El séptimo día. Hoy estamos en el primer día de la semana. ¿Por qué para nosotros ya no resulta un pecado? Bueno, simple y sencillamente porque el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana, y para una cuestión cultural y práctica de nuestra sociedad, a nosotros nos conviene hacer el culto el domingo porque es el día que la mayoría de las personas no trabajan. Ahí está el punto. Y además, en Colosenses está realmente anulando, Pablo está diciendo no juzguen, o sea, finalmente si otras denominaciones quieren, ¿verdad?, hacer sus cultos el sábado y trabajar el domingo, pues es asunto de ellos, yo no tengo por qué juzgarlos. Ese es uno. Obediencia a los padres, la honra a los padres. Sabes que si tú no obedecías a tu papá como debería de ser y tu papá te denunciaba con los sacerdotes, entonces era pena de muerte. Y se confirma en el Nuevo Testamento. Asesinato, pena de muerte. Adulterio, pena de muerte. Robo, pena de muerte. Falso testimonio, pena de muerte. Y codiciar, aunque no está, ¿verdad?, así realmente cuál iba a ser el castigo de la codicia, porque esa no se ve, la puedes tener aquí en tu corazón, se confirma en Efesios. Esa es la ley moral. Así que la ley moral, ¿sí?, como los 10 mandamientos, déjenme ver si tengo aquí esta, ¿sí?, como los 10 mandamientos es un mandato directo de Dios y requiere, ahí está, ¿no?, obediencia estricta. Veamos cómo se revela la naturaleza de la voluntad de Dios. Pues quiero decirte, querido hermano, que esta ley se sigue aplicando el día de hoy en nuestras vidas, pero no bajo el yugo de un ejecutor o de un verdugo, sino bajo la convicción del Espíritu Santo que está dentro de ti. Así que recordemos juntos este mandato. Voy a tratar de irme rápido para que no se me duerman. Dice Éxodo 20 del 1 al 17, ahí está. Vamos a ver lo del politeísmo y las imágenes. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Piensa esto, hermano, porque hay veces que nosotros, ¿verdad?, todavía, tal vez sin querer o queriendo, ¿verdad?, hemos hecho dioses. Si tu tiempo y tu dinero lo está ocupando algo que no es Dios, entonces tienes que entender que estás siendo idólatra. Nosotros, ¿verdad?, hemos puesto algunos dioses, como por ejemplo tu tiempo. Cuando tú gastas todo tu tiempo en una cosa, si gastas todo tu dinero en otra cosa, si gastas todos tus pensamientos en algo que no es Dios, entonces estás siendo idólatra. Por ejemplo, el celular. Si una persona, si le quitas el celular, ya no siente que algo le falta. Y si tú, ¿verdad?, ahora que podemos tener una estadística de cuántas horas estamos usando nuestro celular cada día, yo te quiero decir que si tú usas 3 o 4 horas tu celular todos los días, pues entonces mi pregunta es: ¿qué es para ti lo más importante? Porque si tu tiempo con Dios son solamente unos minutos porque escuchaste el devocional de Gilberto, pues eso, querido hermano, realmente no está haciendo que tú tengas una comunión con Dios. Si tu trabajo, ¿verdad?, está ocupando la mayor parte de tu tiempo, que hasta el domingo tienes que trabajar, estás infringiendo la ley. Estás poniendo, ¿verdad?, algo que no es Dios en el lugar de Dios. Si tu computadora la estás ocupando la mayor parte de tu día y no puedes vivir sin ella, pues entonces estás poniéndola como un ídolo en tu vida. Y para la gente de mi calibre o más grande que yo, que es muy común el día de hoy, que los ancianos, ¿verdad?, ¿cómo creen que se la pasan todo el día? Viendo la televisión. ¿Por qué?
Simple y sencillamente porque no tienen, ¿verdad?, creatividad para poder saber cómo Dios quiere que utilicen su tiempo, tal vez por ignorancia. Entonces tenemos que entender, queridos hermanos, que a veces nosotros somos idólatras en algunas cosas. Si el dinero para ti es lo más importante, entonces estás siendo idólatra. Dice ahí mismo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque el yo soy, ese es el nombre de Dios, yo soy Jehová tu Dios. ¿Cómo es el carácter de Dios? Dice que Él es fuerte y es celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios es un Dios celoso. Es como si, lo he visto aquí, en familias de nuestra iglesia, en donde una pareja de esposos, por su orgullo, por su soberbia, por su prepotencia, se separan. Y después buscan otra pareja. ¿Qué pasa? O sea, finalmente que el varón que se casó con esa persona, ¿verdad?, no va a tener celos cuando una mujer quizá ha caído en adulterio. Si Dios mismo es celoso, pues ¿qué podemos esperar? Y he visto, ¿verdad?, derrumbarse matrimonios, derrumbarse familias por este tipo de situaciones. Dios nos muestra que Él es un Dios fuerte y es un Dios celoso. Y fíjense bien, algo muy importante que nosotros tenemos que entender: ¿por qué hay familias en donde los tatarabuelos se divorciaron, los bisabuelos se divorciaron, los abuelos se divorciaron, los hijos se divorciaron y los nietos se divorciaron? ¿Por qué? ¿Será que hay esta maldición? ¿Será que hay una maldición que está en su generación? Porque el Dios dice algo muy importante: yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es como cuando una mujer ya se quiere divorciar de ti. ¿Qué está haciendo? Te está aborreciendo. O como lo que le decía el pueblo de Israel al Señor Jesucristo, que por qué entonces Moisés permitió que le dieran carta de divorcio a las mujeres. ¿Y saben qué les contestó? Por su duro corazón. ¿Qué tanto, hermanos, estamos amando a Dios? Otra cosa que la palabra de Dios dice: que no nos hagamos imagen de nada. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que convierte las imágenes en amuletos. Y mire, yo lo entiendo, yo créanme que cuando yo era niño, o sea, finalmente, pues por la ignorancia de mi madre, ¿verdad?, que fue la que realmente nos crió, pues yo traía un escapulario. Y cuando bautizaban a un niño, ¿cuál era el regalo que le daban? Una medallita, ¿no?, en donde dice: mira, esta te va a cuidar. Y entonces comenzamos a convertir en amuletos algunas imágenes. Pero hoy tú estás entendiendo que esa imagen no te va a guardar. Esa imagen no te va a proteger, ni esa imagen te va a dar lo que tú necesitas. En quien nosotros tenemos que confiar es en Dios. Carácter de Dios, fuerte y celoso. No se trata, hermanos, de deshacernos de nuestras imágenes físicamente. O sea, yo destruyo, rompo mis estampitas que traía, las oraciones acá de San Judas Tadeo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Las rompo y ya. No, lo que Dios quiere es que las quites de tu corazón. Ayer que estábamos en el grupo de varones, que decíamos, ¿no?, que hay muchos varones que caen en pornografía porque están a un clic. Ahí están, ¿no? Están en sus chats y aparece ahí algo, ¿no? Y cuidado y le piques la primera vez, porque al ratito te empiezan a mandar miles. Pero ¿qué pasa? O sea, aquí está un varón que me dijo: yo ya lo superé, gracias a Dios, ¿no? Esas cosas como creyentes, ¿por qué? Porque Dios cambió nuestra mente.
Ya no es por el temor. Dios cambió nuestra mente. Otra más. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué pasa? O sea, también me recuerdo cuando yo era niño, ¿verdad? Que era muy común que la gente jurara por Dios y le hacía así, ¿no? O sea, por Diosito, mañana sí te pago. Y acá traigo otra, si no alcanza, acá traigo otra. Sí, y luego cuando querían enfatizar, ¿verdad?, su promesa que definitivamente ni iban a cumplir, por mi madrecita santa, por mis hijos. ¿Sabes? Eso para nosotros tenemos que entender que ya no podemos jurar en nada. No va con nosotros. Ya Dios ha cambiado nuestra mente y ha cambiado nuestro corazón. Y te voy a decir, porque te lo digo, ahí está lo que escribió Santiago. Dice, pero sobre todo, hermanos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y esto me recuerda que también en la antigüedad hubo un momento en nuestras vidas que los varones eran varones íntegros. No necesitabas firmarle ningún documento, era simplemente un apretón de mano para decir te pago tal día, y ese día cumplías. Esa era la integridad del verdadero varón, no necesitaba nada. Pero desgraciadamente hoy todo eso ha cambiado. No jures en vano. El día de reposo, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué quiere decir? Dios aparta un día. Dios creó todas las cosas en 6 días, pero el séptimo día reposó y lo convirtió en un mandato. Finalmente no te está diciendo, ¿verdad?, que tiene que ser un día específico de la semana. Dios te da la oportunidad de que tú realmente, varón, mujer, elijas un día, pero que sea un día consagrado, como ustedes hoy eligieron este día y lo consagraron, lo apartaron para Dios. No es el Sabbat, porque la ley de los fariseos decía que tenía que ser el sábado. Y les decía el Señor Jesucristo, ¿de qué me estás hablando? Si tu buey no cae en un agujero en el Sabbat, ¿no vas y lo sacas? Entonces, ¿por qué? Por eso el Señor Jesucristo, yo no sé si ustedes han notado que la mayoría de los milagros que hacía delante de los fariseos eran en Sabbat. Sí, entonces, para poderles callar la boca. Sí, ese es el punto importante. Muy bien. ¿Cómo es que esta ley cambia? Porque todavía yo hace un tiempo tuve una discusión con un varón que nos decía que nosotros como iglesia teníamos que hacer el culto en el sábado, que era una obligación, que la ley lo decía y que la palabra, y que eso no había cambiado. Le digo, todo cambió cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y miren, aquí está, no es una justificación, es lo que dice la palabra de Dios. Dice, por tanto, nadie os juzgue. O sea, hermanos, yo no soy nadie para juzgar a otra denominación si hacen sus cultos el sábado. ¿Yo quién soy? Si Dios puso en ese pastor el hacer los cultos el sábado y trabajar el domingo, pues es asunto de ellos. Yo no soy nadie para juzgar a nadie, pero finalmente tampoco queremos que nadie nos juzgue, porque nosotros nos estamos basando en lo que la palabra de Dios dice y Cristo resucitó el domingo. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Tengo hermanos que ahorita mismo están trabajando, porque es su trabajo,
Por eso ellos venían el miércoles al culto del miércoles, que tal vez pronto lo podamos reactivar. Pero ahorita vamos apenas empezando. Pero aquí estamos hablando ahorita de la ley moral, ¿sí? Y como puedes ver, estos 4 primeros mandamientos tienen que ver con tu relación con Dios. Los siguientes 6 mandamientos tienen que ver con tu relación interpersonal, que no ha cambiado. Entonces vamos a ver los siguientes mandamientos. Mandamientos interrelacionales. El primero: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Como ustedes lo saben, no tengo que decírselos, es un mandamiento con promesa. Honrar es considerar, obedecer, preferir, enaltecer. Honrar a nuestros padres es un valor que debe de prevalecer en nuestras familias. Y vuelvo nuevamente, no como una obligación coercitiva, no como un interés de que, entonces si yo honro a mi padre, mi vida va a ser larga, entonces por eso lo honro. No, el Señor Jesucristo cambió esa actitud. Ahora la actitud debe de venir de adentro de ti, para poder reconocer lo que tus padres han hecho por ti y poderlos honrar y reconocerlos. Y quiero decirles, hermanos, no estamos aquí para que nuestros hijos nos den, pero lo que sí quisiéramos es que Dios pusiera en ellos ese anhelo de poder honrarnos. Si no es así, pues es cosa de ellos con Dios. El siguiente es: no matarás. Sin duda, cegar la vida de alguien es un tremendo pecado. La Biblia en el Antiguo Testamento realmente lo condenaba con la muerte. O sea, después, un poquito más adelante, en las siguientes predicaciones, vamos a ver cómo es que el Señor Jesucristo sube el nivel. Ya no es simplemente el hecho de que tú le quites la vida a una persona. Él lo cambia. Dice: con el simple hecho de que tú te enojes con tu hermano, estás cometiendo un pecado como si fuera de asesinato. Y estás expuesto a la condenación. Ese es el punto importante que tú tienes que entender. Después: no cometerás adulterio. También, ¿cómo se pagaba? Con la muerte. Llevaban a la mujer y al varón que había adulterado, y ¿saben qué? Los lapidaban, los apedreaban. No estaba permitido. Dios dijo para que se quite el mal del pueblo de Israel. Si tú eres cristiano, tienes que entender esto. Tu esposa es la mujer que Dios te dio. Es esa mujer a la que tú debes de amar incondicionalmente. Yo les digo, nadie somos perfectos. Nadie. Pero hay algo. Dios nos ha dado en nosotros un amor incondicional, un amor sufrido, un amor que todo lo cree, un amor que todo lo espera. Y Dios nos dio a su Espíritu Santo, que nos da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así debe de ser conformado nuestro matrimonio en nuestra casa, para ejemplo de nuestros hijos. Y después viene: no hurtarás. Obviamente en aquella época hurtar, si era sorprendida la persona, también tenía que pagar con la muerte. Todavía hoy, por ejemplo en Arabia, los musulmanes, si sorprenden a alguien robando, le cortan la mano derecha. Eso sigue siendo ahorita todavía vigente. ¿Se imaginan cuántos mancos no habría hoy aquí en nuestro país? Todos los políticos. Bueno, dice aquí: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este es otro de los puntos importantes. El chisme, la murmuración, la mala interpretación de lo que alguien te dice es un pecado. Y ya te lo dije, hermano, no es porque la ley lo diga. Dios quiere ponerlo aquí dentro de ti. Es algo que tenemos que erradicar de nuestras vidas. Y el último dice, por el cual muchas personas han caído en pecado: no codiciarás. No codiciarás. ¿Qué? La casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo,
ni su siervo, ni su criada. Tal vez ustedes no lo puedan creer, pero he estado en conflictos de dos mujeres porque la una le robó la sirvienta a la otra, o sea, le ofreció más. Esto no es para nosotros. Tenemos que vivir en contentamiento. Y dice aquí, ni su buey ni su asno, pues podría ser tu auto, ni cosa alguna de tu prójimo. Esta es la ley moral. ¿Cómo puede Jesús razonablemente llamarnos a ti y a mí a una mayor justicia que la de los fariseos? Te quiero decir que la justicia de los fariseos les hacía sentirse satisfechos porque obedecían la ley en lo exterior, sin permitir que cambiara su corazón. Y Jesús nos ha enseñado y nos dice que la calidad de nuestra piedad, nuestra justicia debe de ser superior a la de los fariseos. Y te quiero decir que tú y yo podemos aparentar ser piadosos, pero seguir lejos del reino de Dios. Él juzga nuestros corazones y también juzga nuestras obras. Es en el corazón donde en verdad radica esa sumisión que tú y yo debemos de tener. Por eso, cuida tu actitud que la gente no puede ver, pero también cuida tus actos que la gente sí puede ver. Te la voy a poner fácil. Tú hoy estás aquí y en unos minutos vas a salir por esa puerta. Pero yo solo te pido que tú medites en lo que hemos visto hoy. Si tú eres la misma persona aquí, adentro de la iglesia, que la que es afuera. Si tu comportamiento aquí dentro de la iglesia es el mismo ahí en tu casa, en lo íntimo, en lo privado. Ese es el punto importante. Tu actitud tiene que cambiar desde adentro. El Señor Jesucristo nos dijo esto, que es lo más importante de este sermón. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Quiero aclarar algo, hermanos. No estoy creyendo en la caída de la gracia, que quede bien claro. Porque aquí lo que está haciendo, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que se pierde la salvación. Pero te quiero decir algo, no estamos creyendo. Finalmente, el que ha reconocido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, no pierde su salvación. Pero la persona que tiene un comportamiento similar a la de los fariseos es que nunca reconoció al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, como el Señor de su vida. Porque a quien obedece Él es a su razonamiento, a su corazón, a lo que el mundo lleva. Ese es lo que quiero que me entiendas. Así que Jesús decía a sus oyentes que necesitaban una piedad totalmente distinta. ¿Por qué? Porque la piedad que tú y yo tenemos que tener tiene que estar revestida de amor, tiene que estar revestida de obediencia. No es que sea una versión más intensa de los fariseos. Tiene que ser un cambio interior en cada uno de nosotros. Vean, este es interesante. ¿Cuál debería ser esa característica que distinga la justicia de la que habla Cristo? Número 1, nuestra justicia procede de lo que Dios hace en nosotros. ¿Queda claro? Lo que Dios hace en nosotros, no de lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Número 2, nuestra justicia está centrada en Dios, no está centrada en mí. Ese es el punto. Cuando yo vengo y presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, a quien yo quiero agradar no es a mí mismo, es a Dios. Porque si quisiera agradarme a mí mismo, entonces me hubiera quedado dormido, o me hubiera bajado a la alberca, o hubiera ido a desayunar a un restaurante. Ese es el punto. Gracias a Dios que tú estás cumpliendo hoy con la ley.
Nuestra justicia debe estar basada en la reverencia a Dios. Reverencia. Yo reconozco que Dios es un Dios magnífico y no me interesa lo que la gente piense cuando yo estoy siendo reverente con Dios. Yo se los he dicho en muchas ocasiones porque muchas personas han hablado mal de mí, pero yo sinceramente no tengo, pues no me interesa, o sea, no guardo en mi corazón ningún resentimiento. ¿Saben por qué? Porque a quien yo tengo que agradar es a Dios, no a los hombres. A los hombres es imposible agradarlos. Siempre va a haber multitud de opiniones. No puedo. 4. Nuestra justicia ha de ir más allá del solo hecho de cumplir con la ley, sino que debemos amar los principios que la respaldan. No es una acción coercitiva en donde yo lo hago porque tengo miedo. Si haces bien tus tareas te presto el carro, ¿qué va a pasar? O sea, no, es que yo tengo que hacer mis tareas bien de cualquier manera, me presten o no me presten el carro. Y si yo veo, ¿verdad?, unas cámaras de vigilancia y sé que la palabra de Dios dice no hurtarás, entonces no es por la cámara por la que yo no me voy a meter en esa casa, es porque Dios ya puso en mí una convicción de que hurtar es un pecado. La justicia de los escribas y fariseos, que según los judíos era el máximo ejemplo de piedad, de acuerdo a su posición, era imposible que la gente común pudiera llegar a igualarlos. Era imposible. Cuando Jesús habla de la necesidad de superarla, resultó en un tremendo y duro golpe para los fariseos. Por eso lo querían matar. O sea, ellos decían no matarás, pero lo querían matar. Ellos se creían el máximo ejemplo de justicia y el pueblo lo respetaba porque no creyeron en lo que Jesucristo podía hacer en sus vidas. Por eso es que Jesús nos da una advertencia que la manera de vivir de los fariseos es equivocada y que si ellos deseaban entrar en el reino de los cielos, deberían de cambiar su manera de pensar. Deberían de cambiar sus normas y la manera como ellos las interpretaban y las aplicaban. La gran diferencia radica en la justicia exterior y la justicia interior. Jesucristo va al fondo. Él quiere que tú cambies, no en lo exterior. O sea, de nada te sirve que aquí te veas tan bonito y te veas como que te llevas muy bien y ya cuando llegas a tu casa casi estás golpeando a tu esposa o maltratando a tus hijos. Jesús se refería a un cambio en el ser interior, un cambio que resultaría en poder para cambiar a las personas en su exterior. No era solamente el simple hecho que te veas bien de afuera, sino que también te veas bien de adentro. Así que había una gran diferencia en el concepto de justicia que tenían los fariseos y el concepto de justicia que Dios enseña. Aquí están las diferencias. Los fariseos era algo externo, se querían ver bien. Fíjense, ellos obligaban a la gente a cumplir toda la ley, pero dice la Biblia, el Señor Jesucristo se los dijo, pero tú ni con el dedo pequeño quieres cumplirla. Cristo dijo, es algo interno. Los fariseos decían que era más bien una apariencia externa. Jesucristo decía es la justicia del corazón. La justicia de los fariseos era una justicia fabricada, ¿sí? Externa, hipócrita. Él les dijo hipócritas, o sea, les decía algo interesante, ¿no? Sepulcros blanqueados, ¿sí? O sea, nada más se ven bien por fuera, pero por dentro están muertos. La justicia de Cristo es una justicia genuina, como te lo dije al principio, es guiada por el Espíritu Santo. La justicia de los fariseos era una justicia para agradar al hombre. La justicia de Cristo es una justicia para agradar a Dios. La justicia de los fariseos resultaba en soberbia, pero la justicia del Señor Jesucristo resultaba en humildad. Por eso Él dijo así, con autoridad, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Para terminar,
La justicia que Dios busca en nosotros, queridos hermanos, es una justicia mejor a la de los fariseos. Una justicia que busque obedecer a Dios en todo, pero con otro sistema de valores basados en la fe en el Señor Jesucristo. Y te quiero decir que no son mis palabras, es la palabra de Dios la que lo dice. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Tu justicia debe de ser una justicia que esté basada en la fe en Jesucristo. Por ti solo no lo vas a poder lograr. Pero ¿qué dijo Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, querido hermano, querida hermana, tú has escuchado la palabra de Dios el día de hoy. Pero lo más importante es que comprendas el desafío que el mismo Señor Jesucristo nos está enfrentando el día de hoy: el cumplimiento de la ley. Ciertamente que debemos de cambiar el sistema de reglas y normas establecidos por los fariseos para solo ver una apariencia externa, una justicia fabricada que serviría para agradar al hombre, pero no a Dios. Una justicia que te conduce a la soberbia. Pero por otro lado, el otro lado de la moneda, Cristo busca en ti y en mí lo interno. La justicia genuina, la justicia del corazón para agradar a Dios, y que debe de resultar en tu vida y en mi vida en una humildad voluntaria, en una conversión que solamente lo puede producir el Espíritu Santo que está dentro de ti. Así que quizá, querido hermano, hermana, en tu propia opinión, has creído que estás bien en todo, pero hoy la palabra de Dios te desafió y te diste cuenta que todo ha sido apariencia. Pues como lo dije hace un momento, a veces saliendo del templo eres otra persona. Pero hoy el desafío es, si tú reconoces tu necesidad de un cambio interno, entonces yo te quiero pedir algo. Si realmente lo reconoces, ponte de pie y déjame orar por ti, porque la palabra de Dios nos ha desafiado a hacer un cambio en nuestras vidas para parecernos a Cristo. Así que pidamos, oremos al Señor que nuestra justicia sea una justicia superior a la de los fariseos. Si tú reconoces que tienes esta necesidad de Dios, ponte de pie y oremos juntos. Ahí en tu lugar, ora por ti. Ora para que el Señor pueda cambiar esa apariencia en algo genuino, en algo que tú entiendes que Dios quiere de ti, de tu persona, en algo que debe de ser permanente, en algo que nos debe de ayudar, no solamente para poder agradar a las personas que nos rodean, sino principalmente para agradar a Dios con nuestros actos, con lo que nosotros hacemos. Que nuestra justicia pueda ser una justicia que venga de nuestro corazón, una justicia que nos pueda llevar a reconocer que por nosotros mismos no podemos, necesitamos ser humildes. Buen Padre Celestial, Señor, te alabamos y te glorificamos en esta hermosa mañana que nos has regalado. Gracias porque hoy podemos volver nuevamente a estar aquí, Señor, delante de tu presencia, para poderte reconocer a ti como el dador de la vida, para poderte reconocer a ti como nuestro guía, como nuestro director, como el que nos da las instrucciones para poder seguir viviendo en tus caminos. Así que no permitas, Padre bendito, que ningún hombre ni ninguna mujer que ha escuchado este sermón, Señor, pueda desviarse de tus caminos. Que cada uno de nosotros reconozcamos que si no tenemos una justicia superior a la de los fariseos, entonces necesitaríamos pensar profundamente si realmente te hemos recibido a ti como nuestro único y suficiente Salvador. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad.
y te pido que nos fortalezcas para que cada hombre y cada mujer que hoy salga de este lugar pueda salir transformado, pueda salir entendiendo lo que tú quieres de nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, Señor. Y ahora te pedimos, Señor, que mis hermanos que están orando por ellos mismos, yo te pido, Señor, que tú escuches sus oraciones y que tú, Padre, en esas áreas de su vida en las que todavía siguen batallando, tú los puedas fortalecer y pueda haber un cambio interior, un cambio del corazón, un cambio de justicia genuina que solamente tu Espíritu Santo puede dar. Oramos a ti en el bendito nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén.